Bienvenidos una semana más a La Cátedra, el programa más esperado por los que saben que Martin Scorsese y las películas de superhéroes son arte y se disfrutan, tanto como Bugs Bunny o las animaciones japonesas. Ustedes están del lado correcto de la historia. Arrancamos el episodio de hoy con algunas cosas que debes saber para tu próxima cita. Hoy con nosotros en la Cátedra del Pop tenemos al crítico de cine y periodista Humberto Sánchez Amaya, con quien vamos a hablar de la mejor serie adolescente de la historia de los últimos años, Cobra Kai. Cobra Kai, Luis Carlos, muchas gracias. Saludos. Humberto, empiezo así a manera de chanza porque es una serie de adolescentes eternos. Ujú, Cobra Kai era una película de adolescentes en los 80 y lo que ujú. hicieron fue reciclar esa franquicia, esa idea, traerla a la actualidad. ¿Y qué te parece a ti que han logrado? Mira, a mí me parece que es una maravilla de serie, ¿no? Creo que hace en cierta forma lo que hizo Stranger Things, que es rescatar esos iconos de sonidos, de referencia de los 80, pero no solamente el contexto, sino que te trae esos personajes que tenemos tan marcados, o un par de generaciones tienen tan marcadas, que son la Russo y Johnny Lawrence, y te cuentan qué es lo que ocurre con ellos 30 años después. Entonces, uno siempre cuando cierra una novela, cuando termina una película, uno a veces extraña a los personajes. Cuando tú te estás tan inmerso en la historia, cierra la historia y los extrañas. Aquí te cumplen la fantasía de saber qué ocurrió con ellos 30 años después. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes éxitos y aciertos de esta serie, que ya va por su cuarta temporada hacia una quinta. Pero hay una apuesta, y es Ujú, que las películas eran Karate Kid ujú, con Makio como ujú, personaje principal y acompañamos ujú, a Daniel en su crecimiento. ujú. Acá dicen Cobra Kai, Sí, vamos con lo exactamente. malo. Aquí es la contraparte, exactamente. ¿Por qué esa decisión? Mira, yo siento que hay una tendencia que creo que tuvo un especial hito con Disney y Maléfica en 2014, de contar la otra historia, o la otra cara, las perspectivas del asunto, ¿no? De la situación, en este caso, de Johnny Lawrence, que todos tenemos, todos los que crecimos con Karate Kid, todos los que crecimos en los 90 o que los que nacimos en los 80, tenemos la idea de que es el malvado, de que es el tipo que hay que juzgar, de que es el tipo que hay que solapar por todo lo que le hizo a Daniel, ¿no? A la Russo, y todo lo que representó incluso para el señor Miyagi. Y aquí nos dan otras perspectivas. Y yo siento que eso es una lección también de vida. Es decir, ver todas las aristas que hay alrededor de un personaje, así sea el más oscuro, o que sea el más malvado, o el más misterioso, como en este caso, todo lo que envolvía a este dojo que era Cobra Kai. Ahora, si la historia se hubiese quedado solamente en Lawrence y LaRusso, tendría una dimensión para la nostalgia, para la Ujú, gente que la vivió, y aquí hay una apuesta que es sumar a una nueva generación. sí. O sea, fueron padres, Ujú, esas paternidades han sido buenas o malas, ujú, y esto se convirtió casi que en una serie tipo rebelde, ujú. pero con puño y patada. Exactamente. Y esto también a quién le habla. Mira, esto le habla a una fíjate que hay una cosa importantísima de Cobra Kai, que presenta todos los conflictos típicos que hay en una sociedad estadounidense. Vemos inmigrantes, ¿no? Como es el caso del personaje de Cholo. Vemos minorías raciales. Vemos las personas que tuvo éxito, lo que llaman el famoso sueño americano, que es Ujú. el caso de la Russo. Vemos la persona que casi lo logra o el que no lo logró en el personaje de Johnny. Entonces, va dirigido a esa dinámica o a ese discurso en el cual no todo es blanco y negro, sino hay unos matices. Ahora, tú mencionas RBD. RBD tiene ahorita una revisión nueva en Netflix que también sigue siendo furor. RBD en su momento, el original, fue un furor adolescente. Fíjate que aquí hay dos cosas, ¿no? Aquí está el juego, ¿no? De tomar a los a las personas que crecieron con Karate Kid. Muchos de ellos ya son padres, ¿no? Otros no lo son tanto, como en nuestro caso, pero que crecimos con eso, pero podemos traer de la mano a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, o a nuestros primos menores, o a nuestros sobrinos, para comulgar en esta historia. Porque una de las cosas que yo he visto en Cobra Kai es que ya empieza a verse cierta independencia de los personajes adolescentes. Es decir, si bien en las dos primeras temporadas, incluso en la tercera, hay unas reminiscencias muy marcadas sobre Ujú. lo que fueron los 80. Yo siento que a partir de la tercera, y se confirma ahora en la cuarta, ya los personajes empiezan a tener un conflicto y ya no se necesita tanto el pasado, salvo cuando aparecen personajes nuevos, como ocurrió en la tercera y como ocurre al final de la cuarta. Esta historia
de la manera en la que se escribe, trata de hacer que Daniel sea coherente consigo mismo. Ujú, Y te das cuenta que el tipo no es un bueno bondadoso total. ujú. Y más bien terminas haciéndote amigo de Lawrence. Sí, ¿Por qué esto? Ojo, y cuando ves Karate Kid, te ujú, das cuenta que era un adolescente ujú. un poco insoportable también. Sí, Esta revisión, ¿qué porque la tal? vida es complicada, Luis, te iba a decir Daniel. La vida es complicadísima. Y si bien tú puedes tener unos principios heredados, que él los hereda muy bien del señor Miyagi, podríamos decir que es una especie de maestro Yoda en Cobra Kai, un personaje es casi intocable, intachable, es como es que el centro de la sabiduría de la serie. Él trata de adaptar eso, pero se da cuenta que la vida no es una ecuación o que la vida no es una receta de valores o de Ujú. principios. Y esos principios van a ser trastocados o cuestionados cuando incluso dentro de tu mismo hogar veas que te explotan o hay minas que explotan en tu cara. Entonces, y Daniel muchas veces quiere ser fiel a eso, pero se da cuenta que no funciona como fórmula. Y es ahí cuando incluso los guionistas de la serie son muy hábiles al presentarnos a un Daniel que uno llega incluso a detestar en algunas ocasiones y tener una mayor empatía con Johnny, sobre todo cuando ellos resaltan y subrayan las razones por las que Johnny cae en el hueco en el que cae, en su alcoholismo, en su incluso su envidia, en su reconcomio, en su rencor. Y Daniel se convierte en una especie de paradigma de lo que debe ser, pero que en el fondo él, no s- él sabe que no está resultando porque tú tienes derecho incluso. Llega un momento en que se vuelve una especie de autoritario porque ni siquiera es capaz de escuchar ni a su esposa, que es como una especie de voz que está ahí zumbando, que está recalcando cosas y que él no cree del todo, y después con la hija, que se convierte también Ujú. en una persona que te recuerda que la vida no es del tamaño que él cree. Ahora, esto es una serie que solo se alimenta de nostalgia, No, ¿o me para llamas? nada. Para nada. Yo siento que el conflicto adolescente, lo que decía hace unos minutos, retomo lo que decía hace unos minutos, el conflicto adolescente está cobrando cada vez más independencia. Y fíjate que yo siento que una persona de veintitantos años, 18 años, que vea que hay un hype inmenso, bueno, que hay un hype inmenso con la serie, puede ver la serie sin haber visto las anteriores. Nada más con el flashback que hace, tú vas, bueno, Claro. concatenando cierto, exactamente. Entonces, ahí y no hay nostalgia. Cuando ocurre esa comunión, ya no hay nostalgia, porque una persona que no vive los 80 no siente la nostalgia de los 80. Solamente puede tener una curiosidad de, bueno, voy a buscar esa canción de Journey, o voy a buscar este grupo, o voy a buscar este videojuego, pero hasta ahí, nada más por mera curiosidad intelectual, por mera curiosidad juvenil. Pero no solamente para uno, si hay nostalgia inevitable, porque te remonta a eso. Fíjate que los canales de cable Ujú. inmediatamente te empiezan a pasar Karate Kid 1, Karate Kid 2, y a cada momento es como un spam. Claro. O sea, están jugando a eso. Pero también es una serie que vive sin la nostalgia porque yo conozco personas, he leído incluso a críticos, a periodistas, que hablan muy bien de cómo ellos están viendo la serie con sus hijos y los hijos no tienen nostalgia por una época que no vivieron. Pueden sentir curiosidad por conocerla, por descubrirla, por dónde viene su papá, por dónde vienen estos personajes. Y fíjate, hay una cosa importantísima, el Sí. personaje de Johnny. Johnny está tan metido en la cueva o ha estado tan metido en la cueva durante tantos años que él no conoce el mundo moderno, no conoce qué es Facebook, no conoce qué es Twitter, no conoce qué es Instagram, no conoce qué es una aplicación para citas, no conoce nada de eso. Entonces, pero fíjate que el personaje, entonces los jóvenes son los que le llevan ese mundo y eso ocurre en la vida real entre los personajes que crecieron con Karate Kid y aquellos que no conocen la serie. Interesantísimo eso, Humberto. Vamos a presentar una sección y ya Buenísimo. volvemos en la cátedra. Sí, va. Es momento de mito e historia. Y la pregunta es, ¿de dónde viene la idea de el elegido? Seguramente has visto películas como El Señor de los Anillos, Star Wars o Matrix, en la que se menciona a un personaje como el elegido, el único o el papá de los helados. Son personas que un día se levantan y resulta que son los encargados de salvar el mundo. Estas historias las hemos visto y leído un montón de veces. Incluso se referencian entre ellas. Por ejemplo, George R. R. Martin y George Lucas se inspiraron en los libros de Dune para escribir Juego de Tronos y Star Wars respectivamente. Es más, el autor de Dune, Frank Herbert, se inspiró en la historia del personaje real, Lawrence de Arabia, para hacer su obra. Si no lo sabían, Thomas Lawrence era un militar británico enviado a los países árabes a principios del siglo pasado, pero se cambió de bando y enseñó a los árabes a luchar contra los otomanos y por eso lo compararon con un profeta de las Sagradas Escrituras. Lawrence era como un Jesucristo,
pero blanco, con ojos azules y repartía plomo en vez de panes y peces. Estas historias van y vienen con el pasar de los tiempos y se adaptan para que las nuevas generaciones puedan ver de qué se trata el viaje del héroe, el monomito, el mito único, que es la estructura básica para contar historias y generar pasión. Todos queremos ver la transformación de otro para entender las nuestras. Así que la pregunta es, ¿quién será el próximo gran héroe? ¡Hey! Seguimos hablando de Cobra Kai con el periodista y crítico de cine Humberto Sánchez Amaya. Humberto, esta serie empezó en YouTube, Ujú, en sus estudios de producción de contenidos nuevos, y luego fue tomada por Netflix. Y ujú. Netflix le dio un alcance global gigantesco. Pero hay algo interesante. Uno ve la serie y sientes que te atrae, que es atractiva, pero tienes como la sensación de que no es tan buena, pero es un placer culposo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Es como el tipo de contenido que se hace? ¿Cómo funciona? Netflix la rescató porque en YouTube, o sea, tuvo buena crítica, pero no tuvo la audiencia de Netflix porque, bueno, las comparaciones entre la audiencia de YouTube Premium o YouTube Red, como se llamaban en ese momento, y Netflix es descomunal, ¿no? Sí, uno siente que hay diálogos que, bueno, son como muy amateur, por decirlo de alguna forma, ¿no? O no buscan esa trascendencia que uno ve en otras series quizás más elaboradas o que buscan o un nivel, digamos, hasta intelectual, ¿no? De reflexiones sobre la vida, ¿no? Y sí, podría ser un placer culposo, pero yo siento que la hace atractiva. Primero, la necesidad de saber en qué va a parar por fin estos dos personajes, Ujú. esta vieja rivalidad de ambos. Yo siento que fue una de las grandes rivalidades de la ficción de los 80. No supimos durante un buen tiempo no solamente es de los personajes, sino de los actores. O sea, como que hubo una que otra cosita por aquí, pero como que tuvieron una nebulosa en la Claro, cultura popular y luego regresan, ¿no? Y luego cómo ellos están descubriendo la vida después del caos y cómo el caos le está surgiendo en la generación que viene después de ello. ¿Entiendes? Los hijos, o en el caso de Johnny, ujú, las personas, su hijo y la persona, el hijo adoptivo en cierta forma que él tiene, ¿no? Entonces, pero también tiene, yo siento, y voy a hablar por el caso de Latinoamérica, elementos como muy de telenovela. Y nosotros tenemos la telenovela, queramos o no, muy marcada entre nosotros. De hecho, yo sí creo que a veces nosotros tenemos expresiones o formas de hablar al momento de reclamar algo o de discutir con un amigo o tener alguna diferencia con la pareja, tenemos como esos tonos telenovelescos. Entonces yo y siento que la serie, sobre todo en su tercera temporada y en la segunda, tienen como un matiz telenovelesco. Entonces eso también atrapa, porque está en la sencillez ujú. de su conflicto el gran atractivo de Cobra Kai. Es decir, no busca una trascendencia quizás, digamos, intelectual, como puede haber en El Padrino, por ejemplo, o series más recientes, pero es en la ligereza de su discurso y cómo se presenta ese conflicto y cómo se resuelven los Claro. conflictos, porque a veces los conflictos se resuelven de una manera totalmente instantánea. Y es el deseo también de nosotros, vemos ahí, de cómo resolver los conflictos de manera instantánea. Porque los conflictos pueden ser heavy. Claro, O sea, el hecho de que un joven caiga y quede paralizado en coma un tiempo y no pueda caminar, eso es grave. claro. Pero ese conflicto se va, y además la comunión entre Johnny con sus muchachos que cuando se distancian, es tan envolvente y tan simpática y tan llena de referencias incluso de populares, que eso engancha. Yo creo que ahí está uno de los grandes Claro. secretos. Entonces, la simpleza de sus argumentos, Sí. la simpleza para la resolución de los conflictos y la forma en la que te envuelve en todo esto. Pero es que hay otra cosa, estamos hablando de conflictos a veces Ujú, personales, crianza, eh, Vietnam arrastrado en ujú, unos veteranos que no superan ujú, sus propios conflictos ujú, y lo trasladan a otras generaciones. Pero también hay patada ujú, y hay golpe. ujú, Y es una serie con unos niveles de violencia atractivos. Es ujú, decir, ves unas peleas que a veces están hasta mal diseñadas, pero ujú. la pelea en el colegio, la pelea en la casa de los LaRusso son una cosa de adrenalina pura. Totalmente, Y eso es entretenimiento. y totalmente, es vandálico, o sea, son unos tipos que van a tomar la casa de las rusos y es vandálico, pero es totalmente entretenimiento porque además está como, de cierta forma, ese furor de que son unos adolescentes que están viendo además cómo canalizan su furia. Uno cuando es adolescente, su inconformidad,
su rebeldía, uno buscaba cómo canalizarla. Ellos la encuentran en el karate de una manera que quizás el sensei dice, mira, ya va, esto no es así. O sea, yo Hay un entiendo lo que límite. tú quieres, pero hay un límite. Entonces ahí es donde ellos, los adultos, tienen que, bueno, vamos a tomar las riendas de esto. Pero sí, es muy atractivo. O sea, ese dramatismo alrededor del conflicto adolescente es muy atractivo. Y está la otra parte, que yo siento que es muy importante. Es una serie que va contra cierta corrección política imperante Ujú, en muchos productos ahorita claro. de la cultura popular, ¿no? Lo ves en el personaje de Johnny, lo ves incluso por ejemplo, esas cosas con los eufemismos que son tan acostumbrados ahorita. Hay una escena que me dio mucha risa en la tercera temporada en la que hay una especie, como una discusión, no recuerdo si era en el colegio o en la asociación de vecinos, y dice, bueno, aquella época en la que las alcantarillas eran llamadas alcantarillas. Es decir, bueno, porque seguramente ahora le dicen de otra forma como que Claro. no tan ofensiva y cosas así. Entonces, eso, yo siento también que hay como una especie de sociedad o de mayoría silenciosa que está en contra de cierta corrección política y ve como un desahogo en estos personajes que dicen lo que ellos quizás no se atreven a decir por temer a ser linchados públicamente. Claro, es una crítica Ujú, absoluta a esta nueva oleada, pero también hay que atender que hay nuevas sensibilidades. Y en esa totalmente. sensibilidad entra, bueno, la incorporación de un chico hijo de ecuatorianos, Ujú, la incorporación de un chico que está fuera del sistema ujú, y que tiene que volver a educarse. Estoy hablando del hijo de Johnny. Y así hay ujú. distintas aristas. ¿Cuáles son tus apuestas para la temporada que viene? Y agregó algo a ese hijo de Johnny. Como el hijo de Johnny se da cuenta, para no dar muchos detalles a las personas que no han visto la cuarta temporada, en cómo un personaje que se vuelve cercano a él empieza a convertirse en lo que él alguna vez fue y no quiere que esta persona. Entonces, fíjate que en sus propios errores ellos reflexionan y no quieren dejar eso como legado en las generaciones menores. Hablo de este muchacho que es el hermano menor de un compañero que él conoció en la cárcel. Sí, O sí, sea, sí, que sí. se convierte en un monstruo. Claro, es el personaje de la Ujú, cuarta temporada para exactamente. quienes no la han visto y que es importante porque esto marca al hijo de LaRusso Ujú, como un posible bully. ujú, Y eso significa que entonces la violencia ujú. sigue afectando a otras generaciones. Exactamente, ¿Cuál exactamente. sería tu apuesta para la próxima temporada? Mira, yo siento que hay que ver qué va a pasar con este nuevo personaje que surge. Creo que va a ser yo creo que aquí la Russo se dio cuenta que el señor Miyagi, a pesar de todo, no tenía del todo la razón. Es decir, que sus enseñanzas, si bien son primordiales, hay momentos en el que la vida en el que ciertas enseñanzas no te alcanzan. Entonces, por esto recurren a este nuevo personaje que aparece al final de esta cuarta temporada. Y hay que ver, porque yo siento que o sea, que en esta cuarta temporada hay una repetición de conflictos que yo pensaba que se tenían que haber superado en las anteriores. Ujú. Entonces yo siento que la cuarta temporada en cierta forma se estancó. Recicló, Ajá, exactamente, recicló conflictos se volvieron reiterativos, ya, pero yo pensé que esto se había superado. Entonces eso conspira contra la madurez de los personajes. Y yo espero que esa madurez de los personajes se afiance en la siguiente temporada. Porque si aplican la fórmula de esta cuarta temporada, como bien dices tú, reciclarlo, puedes sepultar a la serie. Y no claro, sería, no sería, o sea, no sería justo con los personajes, porque siento que la iniciativa, la intención de Cobra Kai es muy loable. por supuesto, Ujú. Humberto. Antes de despedirte, a todos los catedráticos les pedimos que por favor nos recomienden cosas. Un libro, película, una serie. ¿Qué tienes por ahí que sea una joyita y que el resto debería estar viendo? Mira, yo siento que aprovechando que está ahorita el boom de HBO, creo que volver a Los Sopranos, Ujú. que la mencioné anteriormente, es un indispensable. Y siento que ahorita sí que hay un furor por Euforia, está Succession, pero creo que volver a Los Soprano, creo que el manejo de los personajes, incluso ese primer capítulo maravilloso con el ataque de pánico de un jefe de la mafia, creo que es uno de los mejores ejercicios de narrativos, de desarrollo de personajes a lo largo de toda la serie. Yo creo que voy por un clásico para que las personas que no la hayan visto retomen, ¿no? Eso primordialmente. Yo ahorita estoy leyendo poesía, estoy leyendo ciertas cosas de Cadenas y de Igor Barreto, si lo pueden hacer. Y película, bueno, hay muchas, ¿no? Si no han visto Spider-Man, vayan a ver Spider-Man, que está muy buena, con las dos escenas post-créditos, por favor. Y bueno, voy a aprovechar que estoy aquí, que hace una semana fue el Día Nacional del Cine, para que vayan a ver películas venezolanas como Qué buena broma, Bromelia, y se estrena El Exorcismo de Dios a finales de febrero en la sala. Humberto Sánchez, gracias por acompañarnos en la catedral. Gracias a ti por la invitación y a ustedes por ver.
En Futuro Binario, el inventor, magnate sudafricano y versión en la vida real de un villano de James Bond, Elon Musk, volvió a ser tendencia gracias a una de sus empresas más grandes, Neuralink. Neuralink lleva años trabajando en chips cerebrales y anunciaron que ya están listos para empezar a probar sus chips en personas. Hasta ahora ya lo probaron en animales, y unos de ellos fueron monos que pudieron jugar a un videojuego utilizando como mando sus pensamientos y dando comandos con su cerebro. Según la empresa, este invento podría ayudar a muchas personas con alguna discapacidad motriz. Muy buena esa intención, pero casi imposible no pensar que al menos esto suena como un plan de un villano y eso lo hace divertido. Además, todo eso para manejar cosas con la mente, cuando mucha gente debe poner orden para manejar su vida. Pensar que vamos a ser personas Bluetooth puede dar miedo, pero quizás es el siguiente paso. Y esto fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop. No se olviden la tarea para la próxima semana. Inside de Bob Burnham, ver Los Soprano en HBO y escuchar a Taylor Swift. Pueden seguirnos en @CátedraPop en todas nuestras redes para mantenerse al día con las últimas noticias geeks, fechas de próximos eventos y contenido adicional que vas a disfrutar. Y como decía Albert Einstein, que la fuerza te acompañe. Nos vemos en la próxima cátedra.